llegamos a través de este medio, deseando que todos nuestros hermanos, todas las personas que van a ver este video estén bien de salud. Y vamos a entrar con el tema hoy. Es un tema que se titula Un encuentro con Dios. Y en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a ver algunos personajes de la Biblia que estos hombres y estas mujeres llegaron a tener un encuentro con Dios. Muchas veces la gente en el mundo actual en el que vivimos o en el mundo en que nos encontramos tienen una noción de lo que es Jesús, tienen una noción, algunos tienen una noción de que Jesús fue un buen hombre que murió y lo tienen allí en una cruz y lo tienen crucificado y tienen la figura de Jesús. Otros tienen una noción de Jesús como de un buen hombre. Otros tienen una noción de Jesús como si hubiera sido alguien que cruzó por la historia. Y la gente en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra tuvo una noción de Jesús. Unos lo tildaban de revoltoso, otros lo tildaban de que no guardaba la ley judía. Y en fin, mucha gente tenía nociones de Jesús. Y cuando se encuentra Jesús con sus discípulos, le dicen: ¿a quiénes dicen las gentes que soy yo? Y ellos empiezan a decir, unos Juan el Bautista, uno de los profetas, otros Elías. Y de tal manera que la gente en el mundo, tanto de aquel tiempo como de este tiempo, tenían una noción de Jesús. Pero muy pocos en realidad sabían quién era Jesús. Muy pocos en realidad supieron quién fue Jesús. De tal manera que lo siguieron multitudes. Pero en el día del Pentecostés solamente estaban 120 reunidos. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de Jesús, podemos hablar históricamente, podemos hablar a través de las Biblias, podemos hablar a través de lo que hemos escuchado, podemos hablar a través de lo que nosotros hemos visto o supuestamente pensamos que es Jesús. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, Saulo en aquel tiempo, él perseguía a los cristianos de tal manera que daba su voto para que los mataran y tenía autoridad de los sacerdotes para prender a todo aquel que invocara el nombre de Jesús. De tal manera que Pablo en aquel momento llevaba a la gente y la metía en las cárceles y todo ello. Pero nos damos cuenta que la gente en sí va a tener un panorama de Jesús. Mi pregunta es que no es lo mismo, o más bien una afirmación, que no es lo mismo escuchar de Jesús, que no es lo mismo oír de Jesús, a tener un encuentro con Jesús. Cuando usted o yo tenemos un encuentro con Jesús, va a cambiar todo. Un encuentro con Dios es algo que va a ser definitivo en su vida, en mi vida. Y dice esta escritura, la leo una vez más, hablando de Saulo, que posteriormente fue Pablo. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes hacer.
Cuando un hombre o una mujer tiene un encuentro con Jesús o con Dios, que Jesús es Dios manifestado en carne, esa persona cambia. Por ejemplo, aquí encontramos a Saulo, que él perseguía a los cristianos. Pero después nos damos cuenta que este mismo Saulo tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con Dios. Y al haber tenido ese encuentro con Jesús, ese encuentro con Dios, su perspectiva cambió. Su manera de ver las cosas cambió. Su manera de pensar cambió. Y así como este hombre, mucha gente sobre la faz de la tierra que ha tenido un encuentro con Jesús ha cambiado su manera de pensar. Tal vez usted es uno de ellos, que tal vez antes usted pensaba diferente de Jesús, pero un día tuvo un encuentro con Jesús y cambió su manera de pensar, su manera de ser, su manera de vivir, su manera de hablar. A este hombre llamado Saulo le pasó lo mismo. El asunto no es escuchar de Jesús. El asunto no es oír de Jesús. El asunto es llegar a tener un encuentro con Jesús. Cuando usted o yo o los que hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida ha cambiado, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver cambió. ¿Por qué? Porque un encuentro con Jesús va a cambiar tu vida para siempre. Aún hay gente que ha dejado a Jesús y dicen, no soy el mismo. Era mejor cuando tenía a Jesús. Era mejor cuando vivía para Dios. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús quedó marcado, hizo algo en esa persona, en ese hombre, en esa mujer, en ese joven. Y yo te digo, tu encuentro con Jesús debe de perdurar, debe de permanecer. Tu encuentro con Jesús debe de ser hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tu encuentro con Jesús es lo que te va a hacer permanecer firme, porque vas a recordar ese encuentro. Pasen y pasen los años, no importa, hay unos que tuvieron un encuentro con Jesús hace 7 años y permanece, 10 años y permanece, 20 años y permanece, porque el encuentro con Jesús es un sello en tu corazón. Hubo otro hombre, Marcos capítulo 10. Vamos a ver unos cuantos hombres y mujeres, entre hombres y mujeres, de que tuvieron un encuentro con Jesús. Marcos capítulo 10, alabado el nombre de Jesús. Bendito seas, oh Dios, te adoramos. En el versículo 46 dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre era un hombre mendigo, alguien que mendigaba, alguien que vivía de las limosnas, de lo que le daban. Pero este hombre escuchó de Jesús. Dice la Biblia que estaba junto al camino pidiendo limosna, pidiendo ayuda. No veía. Y hay gente que tiene una necesidad de Dios. A veces es de la vista, a veces es el oír, a veces es un dolor en su corazón, a veces es una enfermedad, a veces es un milagro que necesitan, una sanidad. A veces es la misma salvación que es lo más importante del ser humano, la salvación de nuestra alma. Como este hombre, hay muchos hombres sobre la tierra y muchas mujeres que escuchan de Jesús, pero hay una respuesta de Jesús cuando el hombre o la mujer empieza a clamar. Este hombre ciego, llamado Bartimeo, agarró y dijo, Jesús, hijo de David,
Jesús, hijo de David. Y había gente que le decía, cállate, cállate, no molestes al maestro. Pero Jesús se vuelve y lo llama. Y la gente cambia su opinión. La gente cambió su opinión. Le dijo, vente, te llaman. Este hombre era ciego. Este hombre era un mendigo. Pero necesitaba un favor de Dios. Recobrar la vista. Y así como él, hay mucha gente en el mundo. Y mucha gente que va a ver este video. Y quiero centrar esta porción en unas palabras. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez ha orado gente por ti. Tal vez nos has seguido en algunas enseñanzas que hemos dado. Pero tú todavía tienes necesidad de una sanidad, de una liberación, de un milagro. Y hoy te digo, este hombre tenía también una necesidad. Y este hombre tuvo que hacer un lado lo que la gente decía. Cállate. Él no le importó. Él siguió clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Después de que terminemos esta enseñanza, grábate esto. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez ahorita, porque vas a estar viendo la enseñanza, no vas a poder hacer eso. Pero cuando termine la enseñanza, empieza a clamar por tu necesidad. Que Jesús va a estar allí donde tú estás. Y Él va a escuchar tu necesidad. Acuérdate de aquella mujer Ana, que no tenía hijo, pero fue y derramó su alma delante del Dios de los cielos. Y Dios le contestó. Apenas acabo de recibir, amado hermano, persona que me vas a ver, una notificación. El domingo oré por una persona que tenía 4 días sin comer. Y dijo, me fui a hacer un examen. Y un examen del coronavirus. Pero yo ni siquiera sabía. Nada más pidió petición. Y oramos por él. Dios sabe que fue una oración fuerte, fuerte. Oramos por él y me manda un texto en esta mañana. Me dice, pastor, dice, fui a recoger los exámenes y salí positivo del coronavirus. Dijo, pero desde que hicieron la oración por mí el domingo, yo me siento sano. Quiero decirte que así como este varón recibió su sanidad, así como Bartimeo recibió su sanidad de la vista, tú también puedes recibir tu sanidad y tu milagro. ¿Sabes cómo? Creyéndole a Dios. Porque muchas veces nosotros los seres humanos decimos, ahora quiero que ore aquel, ahora quiero que ore este, ahora quiero que ore aquella. Y no está mal pedir oración, es muy bueno pedir oración. Pero quiero decirte que si tú vas a hoy, después de ver este video, directamente con Jesús, Él va a extender su mano, como lo hizo con Bartimeo. O te dará una respuesta que tal vez tú ni la estabas esperando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El primer hombre, Saulo, del cual hablé, que es Pablo, recibió un cambio. En lugar de matar cristianos, ahora les predicaba a las gentes para que se hicieran cristianas. Este hombre estaba a un lado del camino y Jesús le dijo, vete. Y este hombre no se fue, siguió a Jesús, continuó con Jesús. Estos hombres tuvieron un encuentro con Dios y su vida fue cambiada. Sigo. Vamos a ver otro. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 20. Mateo capítulo 9, versículo 20. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, va a haber una marca en ti, va a haber una huella en ti. Mateo capítulo 9, en su versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esa mujer, dentro de sí, en su alma, desea, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana.
Esa mujer no fue a decirle, Jesús, sáname. Esa mujer no fue a decirle, pon tu mano y sáname. Esa mujer no fue a decirle, tan solo di la palabra y sanaré. Esa mujer no fue a decirle, necesito un milagro. No, escucha. Esta mujer dentro de sí decía, si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Había algo dentro de ella que le movía. Y eso que le movía es llamado fe. A veces hay algo dentro de ti que tú dices, yo lo creo. Yo estoy segura que lo voy a recibir. O yo estoy seguro que va a pasar esto. Y aquello que está dentro de ti no es otra cosa más que la fe. Que está obrando de tu interior, está obrando dentro de ti. Esta mujer no gritó como Bartimeo. Esta mujer no se le apareció una luz como a Saulo. Esta mujer dentro de ella tenía algo que se llama fe. Y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y Jesús se volteó y le dijo, tu fe te ha salvado. Muchas veces tu fe, amado hermano, amada persona, es la que va a hacer el cambio de la demás. Tú no sabes, o no sé yo, cuánta gente en este momento seguía a Jesús. Eran tal vez muchos, cientos, miles. Pero más sin embargo, no todos decían lo mismo. Si tocar el borde de su manto, seré sano, seré sana. Y esa es la diferencia. Puedes estar en un grupo de hermanos, de personas. Puedes estar en una congregación. Puedes estar en un estadio. Puedes estar en tu casa. Pero hay algo dentro de ti que si ese algo llamado fe se activa, tú puedes recibir lo que los otros no van a recibir. Y hoy vengo a decirte, un encuentro con Jesús como el que esta mujer tuvo. Esta mujer tenía 12 años enferma de flujo de sangre. 12 años. Mas sin embargo, en otra ocasión, en otra porción de la Biblia dice que había gastado todo cuanto tenía. Había ido con los médicos y los médicos no habían podido haberle sanado. Te voy a decir un testimonio. Hace más de 20 años, cuando llegamos a esta ciudad, había una señora que se llamaba Julia. Y esta señora llamada Julia tenía una niñita. Y esta niñita, la parte de adelante la tenía atrás y la parte de atrás la tenía adelante. De tal manera que ha habido con los doctores. Y los doctores dijeron, nosotros no podemos hacer nada, esto es un milagro, no podemos hacer nada. Esa mujer agarró y nos dijo, ¿sabe qué? Necesito que ore por mi hija. Y lloramos por su hija. Y la señora se fue. No la volvimos a ver hasta después de un año. Y le preguntamos, ¿cómo está tu hija? Dijo, gracias a Dios, está sana. La parte de enfrente se le volvió al lugar que debería estar. Y la parte de atrás se volvió al lugar que debería estar. Un milagro total. Que dentro de las cosas que yo he visto, no he visto otro milagro más grande que ese. Que una persona nazca con las partes invertidas y Dios haga el milagro de volverlas a poner en su lugar. Me quedé asombrado. ¿Qué es la diferencia? La fe. Que creas tú que Dios puede hacer aquello que es imposible para el hombre. Esa es la fe. Sigo. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Alabado el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Bendito el nombre de Jesús. Saulo tuvo un encuentro con Dios, si no fuera el mismo, cambió su manera de pensar. Bartimeo tuvo un encuentro con Dios. Esta mujer de flujo de sangre tuvo un encuentro con Dios y no fue la misma. Sanó. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y ver esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios
de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Si tú lees la Biblia o has leído la Biblia, dentro del Antiguo Testamento, el hombre que más sobresalió fue Moisés, que hasta el día de hoy, los más asombrosos milagros del Antiguo Testamento fueron a través de lo que Dios hizo con Moisés. Este hombre dice él mismo que no podía hablar, que era tartamudo. Y mata a un egipcio, sale por el desierto, se casa, vive en tierra de Madián. Pasados 40 años ve esta grande visión. Y a este hombre que había salido de Egipto, Dios lo regresa con un poder y una autoridad superior a la de Faraón. Porque Moisés empezó a ejecutar milagros y milagros y milagros que Faraón tuvo que decirle, ¿saben qué? Váyanse, salgan de mi tierra. Es increíble. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida va a cambiar. Y tal vez si eras una persona muy tímida, te conviertas en una persona osada para el reino de Dios. O tal vez si eras una persona que tú te sentías inútil, ahora en la mano de Dios eres útil. O tal vez si eras alguien que pensabas que eras insignificante, ahora en las manos de Dios eres significante. Cambia todo. ¿Qué te quiero decir? Que es bueno escuchar de Jesús. Es bueno escuchar de Dios. Es bueno oír. Es bueno escuchar la palabra de Dios. Pero no se va a comparar jamás a un encuentro con Dios. Nunca jamás. Porque dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora me arrepiento en polvo y ceniza. De tal manera que el mismo Job dijo, no es lo mismo escuchar de Dios a tener un encuentro con Dios. No es lo mismo haber vivido tanto tiempo creyendo que conocía a Dios al tener un encuentro con Dios. Déjame decirte que hoy muchos de ustedes pueden tener un encuentro que jamás han tenido. ¿Pero por qué? Porque es muy diferente escuchar predicaciones. Es muy diferente escuchar de Dios a tener un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, viene el Espíritu Santo de Dios a tu vida y te deja una marca que es para siempre, que te va a servir para todo tu cristianismo. Así que hoy te invito a que le pidas a Dios que tú quieres tener un encuentro con Él. Que tú quieres tener un encuentro con Él. Además que necesitas un encuentro con Él. ¿Para qué? Para que entonces tu cristianismo no sea como el de Job. De oídas te había oído. No, sino que sea algo real. Que tú vives. Que tú has experimentado. Que tienes una experiencia con el que hizo los cielos y la tierra. Porque muchas veces tú vas a decir, ¿qué tiene aquel que no tengo yo? Porque hay tanta seguridad en él y no la tengo yo. La diferencia es que muchos van a los templos, muchos van a las iglesias, pero oyen de Dios. Y eso no es el plan. El plan es que tú tengas un encuentro con Dios, como lo tuvo Saulo, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Bartimeo, como lo tuvo esta mujer. Y ese encuentro será palpable en tu vida. Casi termino. Juan capítulo 1, versículo 45. Pídele a Dios un encuentro con Él. Un encuentro. Yo he tenido varios encuentros con Dios y son imborrables. Imborrables. Por eso es, y no pienses que Dios aparece nomás una vez, no. Cada vez que tú lo buscas de todo tu corazón, ahí va a estar. Yo por eso te dije, he tenido varios encuentros con Dios. Y cada encuentro deja una marca, deja algo imborrable, algo único. San Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él,
he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nota, porque voy a marcar algo aquí importante. Fíjate, primero dice, ¿cómo es que tú crees? O sea, porque anteriormente, si tú te das cuenta de lo que venimos leyendo, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. En otras palabras, tenía mala fama esa ciudad de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. De tal manera que Natanael tenía un concepto de la ciudad, tenía un concepto muy diferente. Pero cuando viene a Jesús, y Jesús, escucha, porque después voy a tocar un tema completo sobre eso, y Jesús utiliza el don de conocimiento. Lo repito, don de conocimiento. Utiliza el don de conocimiento para cambiar. No fue un milagro, no fue una sanidad, sino fue el don de conocimiento. Y le dice, ¿de dónde me conoces? Porque dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y le dice a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes de mí? Dijo, antes que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. Dijo, ¿cómo me vas a ver? Jesús estaba utilizando el don de conocimiento, revelándole a Natanael que ya lo había visto. Dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Nota el versículo 48, que ahí está la revelación del don de conocimiento. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces aquí obró el don de conocimiento, y por el don de conocimiento, al Jesús revelarle esto a Natanael, él dice, no, sabes que tú eres el Rey de Israel, tú eres el Rabí, tú eres el Mesías, y cambió Natanael. ¿Por qué cambió? Por una palabra del don de conocimiento. Cambió. ¿Te das cuenta? La mujer cambió porque fue sanada del flujo de sangre. Bartimeo cambió porque vio. Moisés cambió porque tuvo la experiencia con la zarza. Saulo cambió porque vino aquella luz del cielo. Y Natanael cambia por el don de conocimiento. Cuando Dios revela lo oculto y lo escondido. Hay cosas, amado hermano y persona, que muchas veces tú dices, nadie las sabe. Pero hay uno que sí las sabe todas, que es Jesús, que es Dios. Y cuando tú tienes una experiencia, te quedas asombrado. Hay veces que tú vas a hablar con Dios, cuando tú tengas un encuentro con Dios, y va a revelarte cosas que tú vas a decir, ¿pero cómo? En una ocasión tuve una experiencia muy fuerte con Dios. Y hablé con Dios horas y horas. Y cada cosa que le preguntaba a Dios tenía una respuesta, que me queda asombrado. Cuando viene el don de conocimiento, cuando viene Dios a hablarte, tú te quedas como Job, anonadado. Porque tú preguntas cosas que no tienen explicación humana. Pero para Dios todas tienen explicación. Te quedas sorprendido. El don de conocimiento actuó y Natanael cambió su postura. Un encuentro con Dios por una sanidad. Un encuentro con Dios por liberación. Un encuentro con Dios para cambiarte y ser salvo. Un encuentro con Dios cuando Dios te revela cosas que tú ni siquiera sabes que tienen respuesta. Y habrá muchas cosas que no tienen respuesta, pero para Dios todas tienen respuesta. Termino con eso. Aún hay un versículo en la Biblia que dice que todos los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Tú no sabes cuántos cabellos tienes, pero Dios sí. Tú no sabes cuántas estrellas hay, pero Dios sí. Busca un encuentro con Dios. Búscalo desesperadamente.
lo mejor que te puede pasar en esta tierra antes de ir al reino de los cielos es tener uno o varios encuentros con Dios reales y verdaderos. Les amamos. El tema se tituló Un encuentro con Dios. Abrimos las líneas, queremos orar por gente. Son varias personas, lo digo esto fuera de toda presunción, fuera de toda orgullo, toda altanería. Ha habido varias personas por las cuales hemos orado últimamente por este famoso virus, coronavirus, y Dios ha hecho misericordia con muchos de ellos, muchos. Así que usted créale a Dios, porque su fe no debe de estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que abrimos las líneas, queremos orar por personas que tienen necesidad. Ahora hay bastantes, y vamos a orar. Tenemos tiempo, gracias a Dios. Busque, amado hermano, amada persona, un encuentro con Dios. Doble rodilla y pídale a Dios. Vamos a orar por nuestra hermana Maximina Muñoz, por cobertura espiritual. Nuestra hermana Carmen Pérez, sanidad y cobertura. Diego y Betty por salvación. Daniel y Daisy, cobertura espiritual. Nuestra hermana Wendy y nuestro hermano Salvador por cobertura espiritual. Blanquita Frausto y familia por una cobertura espiritual. Malena Jasso Ruiz, Dios la bendiga, salvación. A nuestra hermana Sofía y Juanito de Dios, cobertura y fortaleza espiritual. José y Norma Ochoa por salvación. Rafa y Tony Serrano y familia por salvación. Antonio Ochoa Pérez, salvación. Camilo y Yoli González por salvación. Vanessa y Juan Robles por Flores por salvación. Juanito y Fernanda y Natalia por salvación y cobertura espiritual. Sandra Flores Pérez por sus hijos, sanidad y cobertura. Hermano Miguel Zaragoza y familia, salvación y cobertura. Amadeo Zaragoza y su papá. Nuestra hermana Marichuy Pérez por salvación de Manuel y Betty Flores. Gerardo y Pati Pérez Tamayo, su mamá de Pati, su salvación, amén. Javier y Elías Pérez y su familia por salvación. La mamá de la hermana Pati, su salvación, amén. Elizabeth de Mazamitla, bulimia. Hermano Gerardo y Pati Pérez Tamayo, Elías y Javier Pérez y sus esposas, vamos a orar por ustedes. Manuel Flores y Betty, su salvación. Elías Pérez, un trabajo y que sane su esposa, amén. Líderes y supervisores de la Iglesia del Dios Vivo y por las almas de Kempton, Georgia, amén. Nuestra hermana Laura y Miguel Hernández piden por Damián su sanidad, amén. Hermano Esteban, cobertura espiritual, amén. Por Amalia Olín, salvación. Norma y Alfredo, salvación. Minerva Viveros y su familia, salvación. Miguel y Araceli Viveros, amén. Vamos a orar por ellos. Tiburcio y Marixa Viveros, salvación. Sofía Ochoa pide oración por Rubén González y Ana María Mediva por su salud. Amén, claro que sí. Vamos a estar orando por todas estas peticiones y vamos a reprender algunos espíritus de enfermedad y espíritus de incredulidad. Tal vez en estos días toque un tema sobre la incredulidad, que eso fue lo que afectó en una parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no pudo hacer muchos milagros ahí por causa de la incredulidad, y vamos a tocar algo acerca de la incredulidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en estos momentos venimos delante de ti, oh Dios, rogándote y suplicándote, oh Dios, que reprendas todo espíritu de enfermedad, todo demonio de incredulidad y de duda desatado, mandado fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesucristo. Reprendemos, oh Dios, todo síntoma de enfermedad, todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad, todo espíritu de incredulidad y de duda, fuera de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Reprendemos, oh Dios, en tu nombre glorioso, todo espíritu de ruina y de escasez, en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar a hoy. Pásame un papelito, hermana María, una pluma. Un papelito, una tarjeta. Hoy vamos a orar. Hace algunos días estuve orando
y le estaba pidiendo a Dios, ¿verdad? Que porque hay personas que se les pareciera que el dinero se hace agua o pareciera que la economía la tienen amarrada o la tienen como mal. Le voy a explicar algo. Hay un demonio que se encarga de que nuestra economía esté mal, aunque usted no lo crea. Y ese demonio se llama ruina y escasez. Así se llama. Y ese demonio de ruina y de escasez trabaja de una manera sutil. Va a decir, ¿pero cómo? Claro, es lo que tenemos que aprender cómo. Ese demonio trabaja porque te hace gastar sin que pienses. Pareciera que no estás pensando cómo gastas. Entonces, no es de que no te llegue dinero, te llega dinero, pero trata de que tú te lo, como que dicen, lo malgastes. Esa es la palabra correcta, malgastarlo. Entonces, ese espíritu de ruina y de escasez, no, te llega el dinero, pero hace que lo malgastes. De tal manera que dices, ¿pero qué pasó con mi dinero? Bueno, no es de que te lo robaron en sí, sino de que hubo un malgasto. ¿Cómo se llama ese demonio? Ruina y escasez. Ahora, cuando ese espíritu opera, pues lamentablemente nuestra economía está mal. Está mal. Y vamos a reprender ese demonio hoy. El demonio de ruina y de escasez para que Dios nos dé sabiduría en administrar nuestra economía. ¿Qué otro demonio vamos a reprender? Vamos a reprender al espíritu de hechicería. Y va a decir, ¿pero por qué? Bueno, ¿te acuerdas que el día de ayer hablé sobre una hermana cristiana que le estaban atacando con brujería y con hechicería y que me llamó para que orara por ella? Bueno, resulta que estaba muy deprimida, muy deprimida. Entonces, ¿cómo sé que me están atacando con hechicería? Porque tienes dolores de cabeza, sientes como que te pican con alfileres, que te están picando. Hay como que se te empiezan a olvidar cosas, empiezas a sentir un dolor muy fuerte en la nuca. Esos son los síntomas. Esos son los síntomas. Y muchas veces esos síntomas, pues tú al principio dices, no, pues es que es que es el estrés, tanto trabajo. No, no es el estrés. O también te hace el enemigo pensar, bueno, es que me faltan vitaminas. Y tomas vitaminas y no se te quita. Tratas de hacer menos cosas y no se te quita. Entonces es que te están haciendo un trabajo de hechicería y están ocasionando, digamos, preguntas, ¿verdad? Sí, hay una pregunta en el aire. Nos están preguntando que si cualquier gente puede sentir o ver a Dios, sea cristiano o no. Bueno, en el caso de Pablo, tuvo un encuentro con Dios y él no era cristiano, él era judío. Pero Dios permite esos encuentros con un propósito, con un propósito. Por ejemplo, Saulo tuvo un encuentro con Jesús, se convirtió. Ah, Bartimeo tuvo un encuentro con Jesús y fue sano. Esa mujer tuvo un encuentro con Jesús y fue sana de su azote por 12 años de enfermedad. Y Moisés tuvo un encuentro con Jesús y era para ir a liberar al pueblo. Siempre los encuentros tienen un plan, que Dios quiere tratar contigo, que Dios quiere hacer algo contigo. Entonces, por ejemplo, vemos que Dios permitió que un ángel le hablara a Cornelio antes de ser bautizado ya en el nombre de Jesucristo. Allí vemos claramente. Entonces, Dios siempre tiene un plan con el ser humano. Hay hombres que no se dejaban predicar el evangelio y Dios les habló en sueño. Dios les habló en sueño. Y sin ser cristianos. Porque muchas veces el plan de Dios es ese. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si usted está en línea y quiere preguntar, pregunte, que aquí estamos. Y, y vamos a orar por estas dos cosas. Entonces, Dice que muchas gracias. de nada, que Dios le bendiga mucho. Amén, vamos a orar y Dios bendiga a cada uno de los que están mandando los chats aquí.
Vamos a orar por ese espíritu de ruina y de escasez y vamos a orar también. Si alguno de ustedes está ahorita sintiendo ese cansancio aquí en la nuca, quiero orar por ustedes directamente pidiéndole a Dios que reprenda. Son espíritus que llegan y te hacen sentirte cansado, oprimido. ¿Me entienden? Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oh Dios, venimos contra todo espíritu de ruina y de escasez y contra todo espíritu inmundo de hechicería que quiere perturbar la mente, el corazón, que quiere oprimir, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oh Dios, reprendemos en tu nombre y ordenamos en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo de miseria y de escasez salga de esos hogares. Que tengamos sabiduría para gastar, Señor, nuestra economía. Y reprendemos todo espíritu de cansancio, de agotamiento sobre tu pueblo, de duda y de incredulidad. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios. Si usted tiene una petición, una necesidad, ahí métase a la página, mándenos el chat. Está aquí en la página nuestro hermano Chento Alegre. Y aquí está nuestra hermana Mari Rodríguez, Iglesia del Dios Vivo. Y aquí estamos conectados para orar por ustedes. Nos interesa que estén bien, que estén sanos en todas las áreas. Y que estén buscando a Dios constantemente. Hermano, tener un encuentro con Dios personal le va a servir a usted mucho. Procúrelo, búsquelo, esfuércese. Muchas veces hay hombres que se han metido a ayunar 3 días y han tenido ese encuentro con Dios. Otros 7 días, otros 21 días, que después voy a dar la pausa, donde hubo gente que ayunó 40 días. Moisés, Elías, nuestro amado Señor Jesucristo, Daniel 21 días, Pablo 3 días. Y uno busca a Dios, y cuando tú lo buscas con un corazón contrito y humillado, tú lo vas a encontrar. Un encuentro con Dios te va a ayudar para tu caminar cristiano. Si no hay más peticiones, hermanos, busquen a Dios todos los días de su vida, que es lo mejor que podemos hacer. Voy a hacer una oración por usted, por su familia. Y muy bien. Me hacen una pregunta, dice, ¿cómo podemos ayunar o cómo sé que estoy preparado? Muy bien. Nadie, ninguno de nuestros cuerpos casi quiere ayunar. De hecho, nuestro cuerpo nos pide comida. Pero entonces, bueno, vamos a decir, me propongo empezar a ayunar, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ayunos. Está el ayuno en seco, que es sin agua y sin comida. Déjame leerles escritura al fin que tenemos tiempo. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9. Ese ayuno en seco es dice Hechos capítulo 9, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días. Es el apóstol Pablo en seco. Este ayuno en seco es no comió ni bebió. 3 días. Prácticamente fueron 72 horas en las cuales él no comió ni bebió. Este es un ayuno en seco. Pero cuando vemos el libro de Daniel, él dice que hizo un ayuno parcial. Estuvo 3 semanas en las cuales no entró manjar delicado. Ahora, los judíos ayunaban de 6 de la tarde a 6 de la tarde. 24 horas. Un ayuno de 24 horas. Ahora, lo puede hacer en seco o también hay un ayuno con agua, donde hay hermanos que toman agua durante el transcurso del ayuno, que posteriormente lo explicaremos más en detalle. Y todos, claro, a veces hay gente que padece de diabetes y es más difícil ayunar porque les da mucha sed. Entonces, haga lo que usted pueda, pero busque más que nada que su ayuno sea agradable a Dios. Diga, Señor, voy a tratar de cuidarme de estar santificado para que mi ayuno sea agradable delante de tus ojos. Y todos nosotros podemos ayunar, tal vez no 3 días, tal vez no 7 días, tal vez no una semana, tal vez no 21 días,
pero lo que podamos ayunar. Si usted se acuerda de una escritura, dice, los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces. O sea, había ayuno. Él está diciendo Sí, que necesito una oración especial. Muy bien. Vamos a hacer una oración especial por nuestro hermano. Lo que tengas. Lo que tengas, voy a orar por nuestro hermano Juan de Dios Martínez. Aquí está. Y voy a orar y voy a hacer una oración fuerte para que toda la necesidad que tengas, Dios la conteste. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ruego en estos momentos por mi hermano Juan de Dios Martínez Ochoa, Padre, que reprendas toda obra de las tinieblas, todo ataque del enemigo sea anulado, cancelado, que tu santa presencia esté en él. Dale la gracia, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia que mi hermano necesita. En el nombre de Jesucristo es hecho ahora. En el nombre de Jesucristo es hecho ahora. Se fue. Era una sombra. Era una sombra lo que salió de ahí. ¿Él necesita una oración especial cuando vaya a hacer el ayuno? No, nada más necesitas ir con Dios y decirle que vas a presentar ese ayuno. Muchas veces lo presentamos por una necesidad, otras lo presentamos por agradecimiento, otras veces lo presentamos porque queremos estar fuertes espiritualmente. Depende de la situación. Cerramos, hermanos, y que Dios los bendiga mucho. Sigan adelante, busquen un encuentro personal con Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por todos nuestros hermanos, personas que van a ver este video. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a buscar tu rostro constantemente. Que les permitas a mis hermanos y a las personas ese gran deseo entre en sus corazones por tener un encuentro contigo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, que Dios mucho los bendiga.